Sí, buenas tardes. Bienvenido, Mr. Donoe. En primer lugar, agradecer su presencia y esperar no tener que demorar mucho más la próxima comparecencia ante este Parlamento, porque es cierto que los ministros del Eurogrupo responden ante sus propios parlamentos nacionales, pero el Eurogrupo como institución, aunque sea una institución oficiosa, es responsable de la implementación de muchas de las políticas europeas sobre las cuales este Parlamento colegisla y, en el caso de no colegislar, controla. Y, por lo tanto, me gustaría iniciar mi pregunta insistiendo en la necesaria rendición de cuentas de su responsabilidad como presidente del Eurogrupo ante este Parlamento. Me gustaría hacerle dos preguntas. La primera de ellas se refiere a la imposibilidad del Eurogrupo para avanzar en el plan de implementación de la unión bancaria y especialmente del EDIS, del seguro de depósitos. Es una frustración que comparto en mi propio trabajo en esta casa, porque hasta ahora también ha sido imposible que algunos grupos parlamentarios decidan sentarse a negociar la propuesta de la Comisión de 2016, hace ya 5 años. Y realmente, como diputado y como representante de los ciudadanos europeos, me siento notablemente avergonzado cuando ni mis colegas en el Parlamento son capaces de organizar una sola reunión para seguir avanzando en la negociación del EDIS. Pero me gustaría preguntarle por su opinión y cómo ve la discusión en el Eurogrupo y en qué medida prevé que a corto plazo haya alguna salida. Y mi segunda pregunta tiene que ver con el acuerdo de hace algunas semanas en el G7 sobre materia impositiva. Me gustaría preguntarle cómo combina su responsabilidad como presidente del Eurogrupo cuando la Unión Europea está haciendo una ofensiva notable para avanzar en la imposición de esos estándares internacionales, con la responsabilidad en el Eurogrupo, como digo, o en su responsabilidad como ministro, donde escuchamos declaraciones suyas no muy alentadoras a favor de ese acuerdo multilateral. Muchas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias. A ver, dos preguntas. Primero, en cuanto a Levis, comparto su decepción por no haber podido avanzar más en este tema en los últimos años. Para mí en los últimos meses, pero bueno, una gran cantidad de los esfuerzos iban a buscar un acuerdo entre las diferentes corrientes para la integración financiera, la gestión de la crisis, EBIS y el seguimiento de la deuda soberana dentro de la Unión Europea para poder avanzar en las diferentes 4 corrientes. Y sí, hemos avanzado, simplemente no se ha podido avanzar lo suficiente en los 4 pilares para reflejar el progreso en EBIS. ¿Es posible el avance? Sí, yo creo que sí que es posible. Yo creo que nosotros podemos y pienso que conseguiremos llegar a un acuerdo en este tema. Y esto permitirá barajar las diferentes opciones en relación al EDIS. Y estoy convencido en que más adelante este año volveremos a esta cuestión, porque es una estructura entrelazada. Para poder avanzar en un aspecto de la unión bancaria hace falta un cierto paralelismo en relación al resto de pilares de la unión bancaria. Y yo creo que es posible conseguirlo. Algo que no fue posible el jueves por la noche. Y además, el G7... yo creo que a lo que se refería era lo de la imposición internacional. La fiscalidad internacional. En mi trabajo en el Eurogrupo yo no hago nada en relación a esto. Entonces prefiero mantenerme dentro de mi mandato, porque esto es un tema aparte. El Eurogrupo no tiene competencias en cuestiones de fiscalidad. Y cuando yo voy a una reunión del G7 o cualquier otra reunión internacional
en nombre del Eurogrupo, yo no intervengo en cuestiones de fiscalidad en nombre del Eurogrupo. Hay diferentes puntos de vista entre mis colegas sobre este tema y hay otras áreas en las que puede que estemos de acuerdo, pero la fiscalidad no es uno de ellos. Dicho esto, como ministro de Economía irlandés, yo creo que se podrá avanzar en este tema conforme avance el año. Gracias.